Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida especial. Hoy tenemos un tema que francamente nos ha dejado a todos un poco impactados y con el corazón en un puño. Vamos a hablar de algo que, aunque esperamos que nunca suceda, es parte de la realidad de muchas personas, especialmente en el mundo del espectáculo donde los ojos del público están siempre puestos sobre ellos. El título de hoy es bastante impactante y no es para menos: Desastre Anne de Kerem en aparatoso accidente de auto. No creerás lo que pasó. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar los detalles de este lamentable suceso que ha sacudido a los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Prepárense porque lo que vamos a contarles es serio y sinceramente nos pone a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad, incluso para quienes parecen tenerlo todo bajo control. Pero antes de sumergirnos en esta noticia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos las noticias más relevantes y comentadas, cubriendo desde el entretenimiento hasta los sucesos que nos dejan pensando. No se queden afuera de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en este asunto. La noticia de un accidente de tráfico que involucra a figuras públicas como Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo que sin duda genera un revuelo inmenso. Ambos actores, que alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, han sido objeto de constante atención mediática, no solo por su talento sino también por su vida privada, que a menudo acapara titulares. Este accidente, del que se rumorea desde hace un tiempo y que ahora parece confirmarse con detalles, ha generado una ola de preocupación entre sus miles de fans alrededor del globo. La información que ha trascendido, aunque aún se está verificando en algunos de sus aspectos más crudos, apunta a que el incidente ocurrió en circunstancias que podrían haber tenido consecuencias mucho más graves. Según las fuentes preliminares que hemos podido recopilar, el accidente no fue un simple roce o un incidente menor. Se habla de un aparatoso accidente, lo que sugiere una colisión de cierta magnitud. Imaginen la escena: dos de los rostros más reconocibles de Turquía, involucrados en un percance de esta naturaleza. La imagen mental que se crea es, desde luego, perturbadora. Los detalles específicos sobre cómo sucedió exactamente varían un poco en las distintas informaciones, lo cual es normal cuando se trata de un evento tan repentino y mediático. Sin embargo, lo que parece coincidir en casi todas las versiones es que el incidente tuvo lugar mientras se desplazaban en vehículo. Algunos reportes sugieren que podría haber sido durante un viaje de trabajo, mientras que otros apuntan a que podría haber sido un desplazamiento personal. La verdad es que, sea cual sea el contexto, la preocupación es la misma. Se describe el accidente como uno donde las pérdidas materiales fueron considerables, indicando que los vehículos involucrados sufrieron daños significativos. Esto por sí solo ya nos da una idea de la fuerza del impacto. Y por supuesto, lo más importante y lo que ha causado mayor angustia a sus seguidores es el estado de salud de Hande y Kerem. Los primeros informes, y es algo que queremos recalcar con mucha cautela, indicaban que ambos se encontraban en estado de shock, pero afortunadamente, y esto es lo que ha traído un respiro a tantos, no sufrieron heridas graves. Es fundamental, en estos casos, diferenciar entre el alarmismo mediático y la información verificada. Y quiero ser muy claro en esto. Si bien el título de nuestro vídeo es llamativo, como deben ser los títulos para captar su atención, la información que les vamos a brindar busca ser lo más precisa y respetuosa posible con la situación de los involucrados. La gravedad del accidente, el hecho de que implicó a dos personalidades tan queridas, hizo que la noticia se propagara como la pólvora en las redes sociales y los medios de entretenimiento. Se habló de ambulancias de atención médica de emergencia, y esto, para quienes seguimos de cerca sus carreras y admiramos su trabajo, fue aterrador. La incertidumbre sobre su estado de salud es lo que más desesperación genera en un primer momento. Pero volviendo a los detalles, lo que se sabe es que la colisión ocurrió en una zona que, hasta donde hemos podido averiguar, no estaba exenta de tráfico o podría haber sido un factor contribuyente. Las causas exactas del accidente aún están bajo investigación, como suele ocurrir en estos casos. Se barajan varias hipótesis, desde un despiste momentáneo, una maniobra inesperada de otro vehículo, hasta condiciones de la carretera o incluso factores climáticos. Lo que sí queda claro es que fue un suceso inesperado y, lamentablemente, violento.
La noticia ha puesto de manifiesto una vez más la importancia de la precaución al volante. A veces incluso los conductores más experimentados y responsables pueden verse envueltos en situaciones de riesgo debido a factores externos o a la imprudencia de otros. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación, de deseos de pronta recuperación y de oraciones por el bienestar de Andy y Kerem. Hashtags relacionados con su nombre y con el accidente se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. La comunidad de seguidores de estos actores es increíblemente activa y unida, y ante una noticia como esta, su solidaridad y preocupación se hacen palpables. Se compartieron noticias, se especuló y sobre todo, se manifestó un cariño inmenso hacia ellos. Es un reflejo de la conexión que han logrado establecer con su público a través de sus interpretaciones y de su carisma. Es interesante notar cómo en este tipo de situaciones, la figura pública se convierte en un punto focal de la empatía colectiva. La gente se identifica con ellos a pesar de la distancia, y sufre o se alegra con lo que les sucede. Y este accidente por su naturaleza nos recuerda a todos que detrás de las cámaras, de los aplausos y del glamour, hay personas con sus propias fragilidades y vulnerabilidades. Un accidente de coche, por leve que sea, siempre es un susto. Cuando involucra a personalidades conocidas, el impacto mediático se multiplica exponencialmente. Ahora bien, vamos a intentar desentrañar un poco más los detalles que se han ido confirmando, siempre basándonos en la información pública y en lo que ha sido reportado por fuentes fiables. No se trata de un rumor infundado, sino de un evento que ha tenido repercusión. Se habla de que el accidente ocurrió en las afueras de Estambul y que involucró a más de un vehículo. El impacto, como decíamos, fue significativo, provocando que los coches quedaran seriamente dañados. Afortunadamente, como ya se ha podido confirmar, ni Andy ni Kerem sufrieron heridas que pusieran en riesgo sus vidas. Esto es, sin duda, la noticia más importante y tranquilizadora para todos. Un susto grande sin duda, pero que no ha tenido las peores consecuencias. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Más allá del morbo inherente a la noticia de un accidente que involucra a famosos, hay lecciones importantes. La primera y más obvia es la de la seguridad vial. Siempre es fundamental conducir con precaución. Respetar las normas de tráfico, no distraerse con el móvil, mantener la distancia de seguridad, son precauciones que salvan vidas. Incluso en trayectos cortos y conocidos, el peligro está latente. La segunda lección es sobre la fragilidad de la vida. Por muy exitoso y protegido que uno se sienta, estamos expuestos a imprevistos. Un accidente de este tipo nos lo recuerda de forma cruda. Y la tercera lección, quizás, es la fuerza de la comunidad. Ver cómo los fans se unen para mostrar su apoyo y preocupación por Andy y Kerem demuestra el poder de las conexiones humanas, incluso en un mundo cada vez más digital. Es natural que ante este tipo de noticias surjan preguntas. ¿Cómo están ahora? ¿Se han recuperado completamente? ¿Han hablado públicamente sobre lo sucedido? Hasta el momento, la información más reciente que tenemos es que ambos están bien, recuperándose del susto y de cualquier posible molestia física. Se espera que en los próximos días o quizás semanas puedan ofrecer alguna declaración oficial, o que sus representantes ofrezcan más detalles sobre su estado de salud y los eventos que rodearon el accidente. Mientras tanto, lo más prudente es respetar su privacidad y enviarles pensamientos positivos. La cobertura mediática de este evento ha sido intensa, como era de esperar. Han aparecido fotos de los vehículos dañados, testimonios de testigos oculares y un sinfín de especulaciones. Lo importante, insisto, es quedarse con la información que ha sido confirmada y que, sobre todo, nos transmite que Andy y Kerem están fuera de peligro. El impacto emocional, sin duda, debe haber sido considerable, y eso es algo que debemos tener en cuenta. En resumen, la noticia de este aparatoso accidente de coche que ha involucrado a Ander Zel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero susto para sus fans y para el mundo del entretenimiento. Afortunadamente, y esto es lo más importante, ambos han salido ilesos, o con heridas leves que no ponen en riesgo sus vidas, a pesar de la magnitud del incidente. Los detalles exactos de cómo ocurrió aún están siendo investigados, pero lo que queda claro es la necesidad imperiosa de mantener la precaución al volante y de ser conscientes de la fragilidad de la vida. La respuesta de sus seguidores ha sido un claro reflejo del cariño y la admiración que les tienen. Y con esto llegamos al final de News. Otro vídeo de hoy.
Espero que la información que les hemos compartido les haya parecido interesante y, sobre todo, les haya mantenido al tanto de esta noticia que ha generado tanta preocupación. Quería agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Han sentido alguna vez este tipo de preocupación por alguna figura pública? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.